Hay días que parecen decirnos: para un momento, respira hondo y siente. Días en los que el cielo es gris, sí, pero en ese gris es donde más luz podemos encontrar. Hoy cada gota de lluvia parece contarme algo, como si fueran pequeños susurros que invitan a la calma, que me hablan bajito de renovar, de soltar, de estar tranquila. Me encantan los días de lluvia y el sonido de los pájaros que cantan de fondo, nerviosos, quizá buscando también un refugio. El sonido de la lluvia es como una melodía que marca el ritmo lento del día. Vivir aquí, en medio del campo, es aceptar que hay días donde la naturaleza decide el ritmo. No hay ruido, no hay prisa, solo la tierra, el cielo y la lluvia que cae suavemente sobre todo. Hoy en la cocina intento algo nuevo y mientras mezclo ingredientes, mientras peso, bato y separo las claras de las yemas, mi mente encuentra un espacio de paz. Y pienso en cómo, precisamente en estos pequeños detalles, descubro la belleza de lo sencillo. Incluso en lo imperfecto, en aquello que no sale siempre como imaginamos, encuentro algo valioso. Estos días he visto varias veces un cernícalo vulgar. Me llamó la atención, así que decidí buscar información sobre esta preciosa ave. Y gracias a ello aprendí algo que no sabía. El ejemplar que vi era una hembra y se distingue por el color de su cabeza, que es más moteada, y en el caso de los machos es más grisácea. Es curioso cómo a veces damos por hecho tantas cosas, pero cuando la curiosidad nos hace detenernos y mirar más de cerca, entonces vemos esos pequeños detalles. Es algo que me pasa mucho con mis dibujos. Dibujar nos obliga a observar despacio, con calma,
y fijarnos en cada línea, en cada matiz. Hace poco comencé mi diario de naturaleza y gracias a él siento que estoy conectando aún más con todo lo que me rodea. Y hoy, mientras dibujo esa ave tan bonita, la tormenta sigue afuera, recordándome que a veces necesitamos estos días grises, días para limpiarnos por dentro, para recomponernos, para respirar y coger fuerzas nuevas. La lluvia no siempre es tristeza, a veces simplemente viene para recordarnos que está bien detenernos, que es sano escucharnos y abrazar la calma, para después seguir con más fuerza, más tranquilos, más conscientes. Los días de lluvia tienen algo especial, como si nos regalaran el tiempo que a veces nos falta. Y entre pequeñas tareas, la vida sigue su curso con el ritmo pausado que impone el agua al caer. Hay cosas que hacemos casi sin pensar, rutinas sencillas que sostienen el día a día. Y sin embargo, cuando prestamos atención, descubrimos que incluso en esos pequeños gestos cotidianos hay belleza. Cuidamos de nuestro hogar como Él cuida de nosotros. Nos rodeamos de lo necesario, de lo que nos hace sentir bien. A veces lo esencial está en lo que no se ve, en lo que nos sostiene de forma silenciosa, en lo que nos hace sentirnos cómodos, en lo que, sin darnos cuenta, nos hace la vida más fácil. El agua que corre limpia, el calor de un plato recién hecho, el olor a casa, el sonido de la lluvia en la ventana. Pequeños detalles que parecen pasar desapercibidos, pero que, en realidad, construyen la esencia de un hogar. Hoy la lluvia nos acompaña en cada momento, como un hilo conductor que une todas las cosas.
gesto es un recordatorio de lo importante que es sentirnos en equilibrio. El placer de lo sencillo, el aroma del café de la tarde, el sabor dulce de un postre compartido, la calidez de un libro entre las manos. Y fuera, el cielo sigue gris, pero dentro todo está en calma. Ojalá tú también puedas tener un día así. Un día de esos en los que todo parece acomodarse en su sitio, tranquilo, sin prisa, en los que la lluvia no es solo lluvia, sino una invitación a la quietud. Gracias por acompañarme este ratito. Y bueno, si este vídeo te ha hecho sentir bien, si de alguna forma te ha aportado un poco de paz, me encantará saberlo. Te mando un abrazo enorme, lleno de calma. Sé muy feliz. Bye.